Muy buenas a todos, mi nombre es Leandro y como siempre es una alegría inmensa saludarlos. En el día de hoy vamos a analizar a Chevron, la empresa petrolera americana que desciende directamente de la famosa Standard Oil de Rockefeller. Esta dispone de importantes yacimientos petrolíferos y de gas natural, refinerías de petróleo y buques petroleros. Y considerando la crisis energética que se está comenzando a vivir, puede tener una volatilidad más que interesante. Así que ya saben, no hace ni falta que se los diga, no se pueden perder el video de hoy. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se sumaron al canal en estos últimos días e invitar a suscribirse a los que aún no lo han hecho. Con su ayuda hemos superado la barrera de los 1400 suscriptores, así que aprovecho para agradecerles de todo corazón. Por supuesto, pueden darle clic a la campanita para enterarse cada vez que subo un nuevo video y compartirlos para poder llegar a más gente como nosotros interesada en estos temas y agrandar esta comunidad de inversores que no para de crecer. Y como siempre les digo, no olviden dejar azul ese botón de like. Comencemos ahora sí con el análisis fundamental de Chevron y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con que el precio actual de sus acciones ronda los $105 contra un valor intrínseco de unos $200. Es decir que la encontramos más de un 47% infravalorada en este momento con respecto a lo que es su valor intrínseco. Recordemos que este es una estimación del precio de las acciones basándonos en el flujo de caja que deberían obtener en el futuro. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Chevron? Si ustedes recuerdan, el año pasado, en marzo, cuando fue el desplome total que trajo la pandemia, el petróleo los futuros del petróleo alcanzaron niveles negativos, es decir, te pagaban para que te lo lleves en ese momento. Fue una cosa increíble. El que pudo aprovechar a comprar en ese momento estará muy feliz haciendo una gran diferencia actualmente. Pero hoy por hoy se vive una situación totalmente distinta porque el barril de petróleo pasó de estar en cerca de 30 a $33 a 80 al día de hoy. Es decir que se multiplicó el precio y se teme que este pueda llegar a los $100 de la mano de la crisis energética que se está viviendo en China y que se teme que haya una mayor demanda todavía de combustibles en todo el hemisferio norte a partir de la llegada del invierno en esa área, con también mayor aumento de demanda del gas natural. Por eso habrán visto otras empresas de gas natural, como por ejemplo Gazprom, que vienen con unas cotizaciones francamente muy en alza. Por otra parte, el precio de las acciones de petróleo venían un poco apagadas de la mano de toda esta nueva tendencia de energías renovables y de los autos eléctricos también, pero tengan en cuenta que falta mucho tiempo para que esto sea una realidad, faltan varios años. Y por otra parte, el porcentaje de combustible o de petróleo que se utiliza para lo que es la gasolina, la nafta acá en Argentina, es relativamente pequeño. No es que va a destruir a la industria del petróleo, que nos pasemos a autos eléctricos cuando ese momento llegue. Así que ojo porque en ese sentido creo que se infravaloró un poquito toda la situación del petróleo. Pasemos ahora sí a ver los indicadores y comencemos con el PER, que es la medida que nos permite calcular si el precio de las acciones de una empresa es elevado respecto del resto de las compañías del sector al que pertenecen, y nos vamos a encontrar que actualmente el PER de Chevron es de 57 veces ganancias. Está realmente muy elevado, viene subiendo muy marcadamente de la mano de toda esta situación que les comentaba. Tengo entendido que Rusia y China están aprovechando a comprar todo el stock disponible que puedan llegar a encontrar antes que el precio siga subiendo. Estados Unidos no tiene una producción tan grande de petróleo y esto está generando cierto desajuste. Hay que ver qué pasa, puede seguir subiendo, se puede llegar a disparar hasta $100, pero posiblemente después haya una corrección. Hay que ver qué es lo que sucede. Por otra parte, comparándolo con lo que es el PER de la industria, estamos casi en 3 veces lo que es el promedio del PER de la industria. Es decir, que también está muy elevado. Pero hay un dato extra más, y es que Chevron no tiene su mayor porcentaje de ingresos vinculados a la extracción, sino más bien la parte fuerte de Chevron, como de ExxonMobil, son la parte de refinería. Y se está observando que si bien el petróleo creció muchísimo en su cotización, el precio de los combustibles no aumentó en proporción a eso.
se está considerando que el precio del combustible se ha mantenido de alguna manera bajo. Es decir, que se espera que haya un crecimiento en el precio de los combustibles y esto sí puede llegar a impactar más directamente en los números de este tipo de empresas. Así que no es fácil la situación porque por un lado se la ve bastante sobrevalorada, por otro lado se puede esperar que haya una situación favorable. Con respecto al PEG, que es donde analizamos el crecimiento de futuras ganancias, nos encontramos también con un PEG bastante exagerado. Recuerden que nosotros buscamos que este valor se encuentre entre 0 y 1 para poder entender que estamos comprando a bajo precio o de manera infravalorada el crecimiento que pueda llegar a tener en el futuro. En este momento es de 6.7 el PEG, así que ya está totalmente priceado el crecimiento que pueda llegar a tener considerando estos datos. Pasemos ahora a ver el ROE, que vendría a ser la rentabilidad financiera de la empresa, siendo esta la medida que nos muestra cuán eficientemente el equipo administrativo ha utilizado el dinero de sus accionistas para generar ganancias. Y nos vamos a encontrar con un ROE bastante bajo, del 2.7% nada más, que no es que represente a la industria porque si se fija en la industria tiene un ROE del 11.7%. Hay una diferencia bastante grande. Parece que no se han hecho las cosas de la mejor manera. Hay que ver cómo fue que atravesaron toda la situación de la pandemia porque la industria petrolera fue una de las más afectadas. Con respecto a lo que es el ROA o el retorno sobre los activos, también nos encontramos con un valor muy bajo. Recuerden que nosotros en este valor en particular buscamos que este número sea de por lo menos el 6% para considerarlo saludable, que es lo que tiene el promedio de la industria petrolera, pero en el caso de Chevron nos encontramos con un 1.8%, es decir, que es un ROA bastante bajo. Por otra parte tenemos la salud financiera de la empresa y esto es algo que me dejó bastante tranquilo, porque viendo otras empresas petroleras tal vez se endeudaron mucho en la época de la pandemia y vamos a ver que tienen una salud financiera un poco más compleja. Si se fijan, actualmente los activos de corto plazo son superiores a sus pasivos de corto plazo y cuando nos vamos a largo plazo, cuando ya se empieza a disipar toda esta cuestión que realmente vieja, toda la cuestión de la pandemia, vamos a ver que sus activos de largo plazo crecen realmente muchísimo, sus pasivos también, pero proporcionalmente el crecimiento de sus activos es muy superior, lo cual nos muestra una tendencia de crecimiento en lo que es el patrimonio de la empresa. Todo esto nos arroja un ratio de deuda contra beneficio, contra capital del 32% nada más. Está bastante bien. Yo realmente pensé que en este punto en particular nos íbamos a encontrar con una empresa con mayores niveles de deuda. Pero no, me sorprendió, una grata sorpresa por parte de Chevron. Los dividendos los vamos a ver en un ratito nada más en Seeking Alpha, pero antes pasemos por el ownership y nos vamos a encontrar con que hubo bastante movimiento, pero movimiento del bueno, por decirle de alguna manera. Hubo bastantes compras por parte de los insiders. Recuerden que los insiders son personas que tienen o que forman parte de la empresa en posiciones jerárquicas o de personas o empresas relacionadas a esta compañía. Si bien no son muchos, son nada más que dos individuos, se ha generado algo de movimiento, así que podemos considerar que puede ser que en estos precios estemos realmente en una situación interesante de compra. Por último, vamos a encontrarnos con que la dilution of shares tampoco ha sido negativa, es decir, no se han generado nuevas acciones circulantes y esto es muy importante porque si se generan nuevas acciones de la empresa, somos propietarios de una porción más pequeña que la que teníamos antes. Y esto es bastante peligroso. Con respecto a lo que son los dividendos de Chevron, nos vamos a encontrar con que esta paga anualmente $5.36, lo cual equivale a un dividend yield del 5.06%. Ojo porque el payout ratio está bastante elevado, es del 78%. Recuerden que nosotros tratamos de que esté por debajo del 60-65% para considerarlo saludable. Y cuanto más nos acerquemos a niveles cercanos al 80%, comienza a haber más riesgo de que se pueda llegar a interrumpir. De todos modos, estas son empresas que son consideradas grandes pagadoras de dividendos. Veo realmente difícil que lo interrumpan.
Y si bien viene creciendo, en los últimos 5 años la tasa de crecimiento es del 4,21%. El 18 de agosto fue la última ex-dividend date, fecha en la que nosotros debemos ser propietarios de los papeles para poder hacernos acreedores de este pago, y el próximo será 3 meses después, dado que la frecuencia de pago de dividendos de Chevron es trimestral. Desde el punto de vista del análisis técnico, nos vamos a encontrar con que actualmente está en una interesante tendencia alcista, está por arriba de la media de 21 y de la de 200, cruzó todas las medias al alza. Podemos encontrarnos con una situación alcista. De todos modos, para los que estén más interesados en un trade de corto plazo, el momento de compra me parece que era un poco antes, ya estamos bastante dentro de este movimiento, así que cuidado, porque uno en el corto plazo no puede nunca estar muy seguro, salvo de que vea momentos clave o justo cuando se quiebra la media de 21 al alza, como para esperar alguna pequeña subida. Por otra parte, y en los indicadores nos vamos a encontrar con que viene bastante bien con sus histogramas, son mayormente histogramas crecientes, no tienden a aflojar, si bien estamos viendo que ya son bastantes. Ojo, porque en cualquier momento puede llegar a cambiar su tendencia. Las medias cruzaron al alza y ya están elevadas. No es el momento ideal para mí. Ya estamos a mitad del río, digamos. Es lindo comprar cuando nos encontramos con estos niveles, cuando estamos bien abajo y vemos que hay un recorrido bastante importante para volver a llegar a niveles elevados. Desde el RSI nos encontramos ya cerca de lo que son los niveles de sobrecompra. Así que ojo, ya les digo, era un poquito antes la compra. No se apuren, esperen. Si bien desde lo fundamental parece estar barata, tal vez haya que esperar un poquito más desde lo técnico como para encontrar un mejor punto de entrada. Por otra parte, en el Concord vemos que nos dio compra por acá ya hace bastante y que las manos grandes están llevando todos, pero las manos grandes están llevando con muchas ganas. Pueden estar considerando esta situación que les comentaba antes, que se acerque una crisis energética. Así que, bueno, tendrán que hacer sus cuentas mentales y decidir si es una buena inversión en este momento o no. Muy bien, espero que este análisis les haya resultado realmente útil. Si llegaron hasta acá, les agradezco por el tiempo que me han dedicado y los vuelvo a invitar a suscribirse al canal y a dejar azul ese botón de like. Recuerden, como siempre, que todo el contenido de este video es realizado con fines educativos y en ningún momento puede ser considerado una recomendación de compra. Mi objetivo es solo compartir mis análisis personales para darles un poco más de información para que tomen sus propias decisiones. Así que habiendo llegado hasta acá, desde la República Separatista de La Calera, provincia de Córdoba, me despido y nos vemos en el próximo video.